Nacaome y los nacatamales. Saludos a todos. Hoy quiero que platiquemos acerca de varios conceptos importantes en historia, que es la parte de geografía histórica. El otro elemento que quiero que analicemos es un poco la parte de las toponimias, ¿verdad? Y veamos estas dos toponimias muy singulares, muy particulares, que es la de Nacaome y la palabra Nacatamal. Nacaome, para las personas que nos ven fuera del país o que no conocen Honduras, es una ciudad del sur de Honduras, ¿verdad? Donde hace bastante calor, una ciudad histórica, una ciudad de muchísimos años, ¿verdad? Eh, que se encuentra justo a la orilla del río a que lleva ese mismo nombre, ¿verdad? Todo eso es en la parte sur del país. Formó parte, formó parte de el departamento de Choluteca, ¿verdad? Y cuando se creó el departamento de Valle, pues obviamente quedó dentro de su jurisdicción. Así que vamos a estar discutiendo ese elemento importante. Ya entonces definimos lo que es la parte de Nacaome. El nacatamal, pues creo que todos lo hemos conocido, lo hemos probado, lo hemos visto, lo hemos hecho, ¿verdad? Eh, el nacatamal, pues es eso, esa masa, ¿verdad? Que nosotros comemos, ¿verdad? Sobre todo en Navidad, aunque como los latinoamericanos y los hondureños somos bien festeros, ¿verdad? Siempre estamos haciendo ese tipo de, de fiestas en ese, permítame, no sé si me ven bien ahí o me ven así. Disculpen ahí, ¿verdad? Pero mejor ahí que, creo que ahí se ven mejor. Hoy sí, empecemos entonces. Creo que todos aquí hemos hablado un poquito y él les ha explicado estas migraciones que tuvimos. Recuerden que Honduras es un país de migrantes, ¿verdad? Y hemos tenido una gran cantidad de migraciones a través de la historia. Una de esas tantas migraciones son los Cholulas, ¿verdad? Este poblamiento del sur, del centro sur de México ha venido en determinado momento histórico, antes de la llegada de los españoles, a asentarse en lo que son los actuales territorios de Honduras, ¿verdad? Especialmente en la parte sur. Ellos son los famosos Cholulas o los famosos Cholutecas, ¿verdad? Este poblamiento, como les digo, hay diferentes oleadas que llegaron a Honduras, obviamente también llegaron a Guatemala, perdón, a Nicaragua y a toda esta región de Mesoamérica a través de siglos, ¿verdad? Entonces ellos se asentaron en ese lugar, por eso usted va a ver que el nombre de Choluteca, de esa ciudad del sur, viene de esos lugares de la parte de los Cholulas, del centro de México, centro-sur de México. Pero también vinieron otros poblamientos como los chaparrastiques, ¿verdad? Que eran otros oleadas de migración que vinieron y se asentaron sobre todo en el río Lempa y en lo que es la región de Nacaome. Entonces, ¿qué pasaba entre ellos? ¿Verdad? Eran guerreros, ¿verdad? Eran tribus guerreras, eran poblamientos que estaban, eh, si, eran poblamientos que estaban en constante ataque, ¿verdad? Y el historiador Vallejo lo documenta en su libro. Vallejo lo documenta en su libro Anuario Estadístico de 1876, ¿verdad? Esta tradición de esta guerra entre los cholulas y los chaparrastiques. Hay unos comentarios que me están desconcentrando ahí, no sé cómo bloquear eso. Alguien está molestando ahí en Facebook, en el en vivo, con mensajes religiosos y esa onda me desconcentra, no sé cómo quitarlo, o no sé cómo bloquearlo en realidad. Pero la persona que está escribiendo, evite, estamos hablando de historia de Honduras, eh, porfa, evitemos ese tipo de conflictos. Aquí no se permiten los proselitismos religiosos. Para eso están otros medios y otros lugares donde usted lo puede hacer perfectamente bien. Porfa, respéteme el espacio, amigo, por favor, Jaime. Le agradezco mucho. Y disculpen, amigos. Volvemos entonces, ubiquémonos antes de la época prehispánica, dijimos que los cholulas son los que formaron el poblamiento de Choluteca en el sur de Honduras y en la parte del río Lempa, en la parte de Nacaome, estaba la tribu de los chaparrastiques. Los chaparrastiques y los cholulas vivían en constante guerra, tanto de un lado como del otro lado.
Y según el historiador Vallejo entonces, y las crónicas o los trabajos orales que se hicieron y que nos han llegado hasta nuestros días, ni los cholulas sometían a los chaparrastiques, ni los chaparrastiques sometían a los cholulas, o sea, tenían fuerzas iguales. Como era tanto el derramamiento de sangre, ¿verdad? Como era tanto la lucha que se tenía en estos dos grupos prehispánicos, entonces se sientan, la élite, ¿verdad? Y empiezan a decidir qué van a hacer. Ni uno ni otro gana. Entonces tomemos decisiones, ¿verdad? Entonces la decisión más sabia que hace es que los chaparrastiques ponen los hombres para la creación de un nuevo poblamiento y los cholulas ponen las mujeres. Entonces esa unión entre los hombres y las mujeres y el nacimiento de un nuevo poblamiento, ¿verdad? Surge esta ciudad del sur de Honduras que se llama Nacaome, ¿verdad? ¿Qué significa entonces la palabra Nacaome? La palabra, igual que muchas toponimias de Honduras, tiene una influencia del idioma náhuatl o nahuas, como se le llama, ¿verdad? El náhuatl usted puede encontrar en cualquier cantidad de Honduras toponimias relacionadas con esto, con esta lengua, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Cihuatepeque. La palabra Cihuatepeque es del náhuatl, Cihuat, mujer, Tepec, montaña, montaña de la mujer, Ocotepeque, Ocote, que es un árbol de pino, Tepec, que es montaña, montaña del pino o el cerro de los pinos, ¿verdad? Y usted va a encontrar cualquier cantidad de toponimias de esta lengua en Honduras, ¿verdad? Una de ellas es Nacaome. Entonces, ¿qué significa la palabra Nacaome? La palabra Nacaome es una palabra náhuatl compuesta por Naca, que significa carne, Ome significa número dos, dos carnes o dos sangres. ¿Qué significa entonces literalmente, perdón, qué significa entonces históricamente la palabra Nacaome? La unión de dos tribus. Por un lado, los chaparrastiques y por otro lado, los cholulas para llegar a un acuerdo de paz, ¿verdad? Eso significa la palabra Nacaome y ese es el origen de la ciudad de esta ciudad del sur de Honduras, ¿verdad? Que como les digo es una de las ciudades más calientes que he estado yo. Estar a las 12 del día en Nacaome, créanme que hay que estar uno bien bebido de agua, ¿verdad? Porque si no se desmaya. Es una ciudad bastante calurosa. Una ciudad histórica, una ciudad de mucho acontecimiento. Pero volvemos a lo otro, ¿verdad? Volvemos a la parte alimenticia o al alimento del nacatamal, ¿verdad? Repito, y no me voy a cansar de decirlo, la región de Mesoamérica es una región que dentro del punto de vista nutricional o de alimento se caracteriza por cuatro elementos básicos: el maíz, el frijol, el chile y el ayote. Entonces, los hondureños, los mexicanos, los guatemaltecos, los nicaragüenses, los salvadoreños, la base alimenticia nuestra es el maíz, el frijol, el ayote y la calabaza, le dicen en otro lugar, ¿verdad? Y el chile. Usted en cualquier cocina de Honduras va a encontrar chile en la mesa. Usted en cualquier cocina de Honduras, El Salvador, Guatemala va a encontrar tortillas. Usted en cualquier cocina de México va a encontrar frijoles con sus diferentes variantes. Y por supuesto, la base de la alimentación de nuestra región es el maíz, ¿verdad? Que por cierto, el maíz es originario de la mayoría de los expertos afirman que es originario de esta región del mundo. Así que este es el gran aporte que le ha hecho Mesoamérica al mundo, ¿verdad? Por si alguien le pregunta por ahí de esas personas que no les gusta leer y les pregunta que cuál es el gran aporte que ha hecho Honduras al mundo, aparte de los políticos corruptos que tenemos y torpes, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? El chocolate, el maíz, ¿verdad? El tomate, el aguacate, todas estas cosas que ahora todo el mundo los come, ¿verdad? Son originarias de nuestra región. Por eso se le llama la región mesoamericana, es una región cultural. Dentro de las muchas variantes que se hacen del maíz, ¿verdad? Están los nacatamales. Entonces los nacatamales es eso, ¿verdad? Una masa de maíz con sus diferentes ingredientes. Hay unas personas que le echan un montón de cosas bien raras, ¿verdad? Pero la base es el maíz. ¿Qué significa la palabra nacatamal entonces? Es de la lengua náhuatl
¿verdad? Compuesta de dos palabras. Naca significa carne, tamalí, que significa masa de maíz, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Masa de maíz. Entonces, si esta masa de maíz preparado no lleva carne, no es un nacatamal, ¿verdad? Es un tamal, ¿verdad? O un tamalito, como le llamamos mucho, ¿verdad? Que es por lo general de maíz nuevo, que le llaman también, ¿verdad? Entonces, un nacatamal, para que sea nacatamal, debe de llevar carne adentro. Entonces, ahora sí respondo la pregunta de este espacio, ¿verdad? ¿Cuál es la similitud entre nakaome y el nacatamal? Es eso. Nakaome son dos carnes, dos sangres de dos tribus prehispánicas que se unen para formar un solo pueblo llamado nakaome. Y el nacatamal es la masa con carne. Naka significa carne, ome significa dos, tamalí significa tamal. Entonces vemos cómo las toponimias, vemos cómo nuestro lenguaje es tan rico, cómo nuestras ciudades tienen estas toponimias de miles de años, de cientos de años, ¿verdad? Porque los españoles tuvieron una característica muy particular, ¿verdad? Y hay que decírselo. A pesar de todas las injusticias que se cometen durante el periodo de conquista, los asesinatos, el genocidio, por las enfermedades, por los trabajos forzados que se tenían, ¿verdad? Tuvieron esa característica que ellos respetaron las costumbres, algunas costumbres de las poblaciones prehispánicas, sobre todo en la parte toponímica. Entonces usted va a encontrar en Honduras el nombre de un santo y el nombre castellanizado de una voz indígena. San Pedro, nombre castellanizado. Sula, un nombre de origen náhuatl. San Miguel, Real de Minas de San Miguel, nombre español de un santo. El real es porque eran minas reales de su majestad. De Tegucigalpa, Tegucigalpa, nombre prehispánico. El real de San Antonio, ¿verdad? De Oriente, porque estaba en la parte del oriente de todas las demás. Entonces usted va a encontrar la mayoría de las toponimias de Honduras tienen esos dos componentes, el componente español con el componente indígena. Honduras, repito, es un país riquísimo en toponimias de origen prehispánica que todos los días usted y yo la repetimos, ¿verdad? Así que debemos de sentirnos orgullosos de esa riqueza cultural que tiene este país, ¿verdad? Solamente es que las personas no conocen, ¿verdad?, el origen de esto, ¿verdad? Ya vimos Nakaome, ¿verdad? O sea, ¿quién dice que Nakaome es solo el nombre? Es un pueblo de muchísimos, de cientos de años, ¿verdad?, de fundación, ¿verdad? Que no tenga edificios y que no tenga rascacielos, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Pero el origen histórico de este poblamiento es desde la época prehispánica, ¿verdad? Así que a grandes rasgos he querido explicarles estas diferencias entre Nakaome y los nacatamales. Si a usted no le salen carne en los nacatamales, entonces que lo estafaron, ¿verdad? Así de sencillo. Vamos a leer algunos comentarios eh, que ustedes tienen. Vamos a ver si los podemos ir leyendo aquí. Bueno, ahí están los... Este es un espacio de historia, amigo. Aquí hablamos de historia de Honduras. Voy a ser presidente de Honduras con el Partido Liberal. Dios guarde. Hay que leer mucho, amigos. Ay, disculpen que se los diga, ¿verdad? Con el respeto que se merecen. Yo soy bien respetuoso con mis seguidores, pero en Honduras falta lectura. Lectura de historia, lectura de filosofía, lectura de ciencias políticas. Aquí la gente solo vive idiotizada viendo esos medios de comunicación donde los periodistas no leen, no van a leer literatura fuerte, dicen cualquier estupidez y la gente les cree, ¿verdad? Y si son evangélicos o religiosos, por favor lean la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso, extraordinario, que todos debemos de leer. Y no estar repitiendo como pericos los que nos dicen los líderes religiosos que no estudian y no leen la Biblia, ¿verdad? O
Saludos, Yuri, siempre en acción. Dice Gredil, sería interesante abordar el tema de la residencia indígena en Tegucigalpa, donde murieron los conquistadores y frailes misioneros. Claro que sí, la toponimia de Tegucigalpa es bastante interesante, ¿verdad? Esos señoríos de origen lenca entre Tegucigalpa y Comayagüela, la antropóloga Gloria Lara Pinto ha estudiado muy bien esa temática. Y las órdenes religiosas que llegaron en el siglo XVI también son importantísimas. Fíjense que todavía tenemos esas toponimias en Tegucigalpa, ¿verdad? Tenemos la Plaza La Merced, que es la Orden de los Mercenarios. Tenemos el Parque o el Cuartel San Francisco, que era Orden de los Franciscanos, ¿verdad? Eh, no me recuerdo qué otra orden fue la que llegó a Tegucigalpa, pero estas órdenes religiosas del siglo XVI fueron trascendental para la historia y la formación de la ciudad de Tegucigalpa, y no solo de Tegucigalpa, sino que del país entero, ¿verdad? Entonces sería interesante abordar esa temática también de la eh, historia de estas órdenes religiosas muy presentes en Tegucigalpa y en muchas partes del país. Ah, me está hablando de la Tagucigalpa. Ah, bueno, ese tema también es interesante. Podemos abordarlo también. El tema de la Tegucigalpa es bastante interesante. La gente confunde la Tegucigalpa con Tegucigalpa, ¿verdad? Y eso es un error. No, nada que ver una cosa con la otra. La Tegucigalpa es la región del oriente de Honduras que nunca pudo ser conquistada por los españoles, ¿verdad? Estos asentamientos de influencia chipcha, ¿verdad? Hasta el siglo XIX, con Subirana y todos estos misioneros, la iglesia o el Estado de Honduras pudo lograr tener control de ahí, pero usted ve durante todo el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, fue bien difícil, ¿verdad? La evangelización de esos lugares. Ahí está la hazaña, por ejemplo, del padre Verdelete en 1613, si mal no me recuerdo, que lo mandaron de misionero desde Comayagua a esa región, a la Tagucigalpa, y ahí lo mataron. No me recuerdo el otro nombre del sacerdote que se le encomendó la evangelización de esa región, ¿verdad? Eh, pero es eso. Ahí también hay una influencia de los ingleses, eh, hay una mezcla también con la parte de los misquitos también. Es una región muy, 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 muy especial para abordarla, ¿verdad? Dentro de la parte de la historia de Honduras. Loren, gracias Loren. Trato de hablar con un lenguaje así como muy hondureño, ¿verdad? Para que todos, me gustaría que un día hablara de todos los personajes famosos que murieron en las incursiones a las higueras. Por ejemplo, Juan de Grijalda, que murió en Olancho, Gonzalo Guerrero. Sí, incluso fíjense que hay un personaje importantísimo que es el que asesinan en Naco. La vez pasada estaba con un mexicano. Aquí está, un Cristóbal Jolie, hasta ahorita lo veo. Estaba platicando con un mexicano que él le encanta la historia centroamericana. Él es fanático de Hernán Cortés, de la historia de Hernán Cortés, cuando llegó Hernán Cortés a las Higueras y todo ese conflicto, el de los conquistadores, ¿verdad? Y él me estaba preguntando de dónde queda Naco, ahí, ¿por qué? Le digo, no, pues ahí fue donde asesinaron a Cristóbal de Olid y ahí tiene que haber alguna tumba, tiene que estar enterrado. Nada, le digo, Naco ya perdió esa esencia. Naco es uno de los asentamientos prehispánicos más importantes. Había una gran cantidad de personas, había un comercio extraordinario. Dicen que, no me recuerdo quién, si es Linda Newson que lo narra, que había comerciantes aztecas del imperio azteca, ¿verdad? Radicados en Naco,
Naco, para las personas que están fuera del país o que no conocen mucho la historia de Honduras, Naco es una región del norte de Honduras, casi fronterizo con Guatemala, por San Pedro Sula, yendo para Santa Bárbara, por ahí. Ahí está ese poblamiento, es uno de los poblamientos prehispánicos más importantes. Tengo entendido que había hasta un campo de pelota ahí, para que ustedes vean la magnitud de ese lugar, ¿verdad? Desafortunadamente, eh, no hay trabajos así muy sistemáticos sobre ese lugar y hay un descuido de ese lugar, ¿verdad? Dice, si las religiones no hubiesen estado por nosotros, a los desiertos y las selvas, aún fuésemos como animales silvestres, como bestias. Las iglesias son lo mejor del mundo. Bueno, no sé de dónde sacó esa tesis, amigo. El proceso evolutivo del ser humano es de muchos, de millones de años, ¿no? Y muchas cosas surgen de la necesidad, de la curiosidad, del azar muchas veces, ¿no? La agricultura. Uno de los grandes aportes que han hecho las mujeres a la humanidad es la agricultura. Bueno, por lo general el hombre era cazador-recolector, la mujer es la que se quedaba y ella es la que se inventó la parte de la agricultura. Le debemos eso a las mujeres, ¿no? Vamos a ver si le vemos algún otro mensaje. Bueno, creo que no hay mensaje, ¿no? Para la próxima sí les prometo que vamos a abordar el tema de los masones. Eh, para abordar el tema de los masones, saludos al historiador Pedro Kiel, el mejor historiador colonial que tiene Honduras, el mero mero. Dice, hay un estudio especial que se hizo en Naco, parte de ser un poblado indígena importante, fue también un asentamiento español importante. Quién lo realizó, amigo, para leerlo? Me interesa. No puedo leer este de los alcaldes. Falta mucho por aprender, pero de las fuentes correctas. Si podría comentar algo sobre la iglesia Los Dolores, saludos desde Marcala, La Paz. La iglesia de los negros, de los pardos y los mulatos. Es una iglesia genial. No sé si han tenido la oportunidad de conocer la iglesia de los Dolores. Es una iglesia del siglo XVIII interesante. Ahí usted puede ver la estratificación social de la época colonial, ¿verdad? La iglesia de los blancos, la iglesia de los negros, los mulatos. Acuérdese que Tegucigalpa tenía un poblamiento de mulatos muy grande, ¿verdad? Porque era un pueblo minero. Bueno, no puedo leer el de los alcaldes. Bueno, no pude leer este, el último. Que se corren estos mensajes. Los alcaldes que fueron en el siglo pasado también es historia de Honduras. Claro que sí, es una historia política del país. Alcaldes, fíjense que hay unidades administrativas que surgen desde la época colonial, ¿verdad? La iglesia, por ejemplo, las alcaldías, ¿verdad? Que son retomadas ya en el siglo XIX también, pero tienen sus orígenes con autonomía y todo eso en la época colonial, ¿verdad? Entonces los alcaldes tienen una función importantísima eh, en Honduras, en la administración colonial, los famosos ayuntamientos, ¿verdad? Que tenían autonomía propia. Ya hemos con ustedes platicado un poco sobre la autonomía que tenía la alcaldía mayor de Tegucigalpa con relación a la alcaldía de Comayagua, ¿verdad? Que eran diferentes. Eh, les menciono, por ejemplo, el ayuntamiento de Danlí, que fue el único ayuntamiento que no juró la independencia de 1821, ¿verdad? Con ustedes, no me recuerdo si es por aquí, por Facebook o por Twitter, que hemos platicado sobre eso, hemos ido desglosando
cuál fue la posición de la alcaldía o del ayuntamiento de Santa Bárbara, cuál fue la posición de Trujillo, de Juticalpa, de Danlí, de Comayagua, de Omoa. eh, bueno, Choluteca formaba parte de la alcaldía mayor. Bueno, no me recuerdo qué más. ¿Qué más alcaldías habían en la época? Entonces, de todas, bueno, Comayagua se une a México, Tegucigalpa se va con Guatemala, pero Danlí ni uno ni otro no quiso jurar la independencia en 1821, ¿no? Entonces las alcaldías tienen un papel importantísimo. Qué bueno que tengamos todavía esa administración. Yo sí pienso que teniendo una administración descentralizada o que los alcaldes tengan mayor presupuesto, se puede avanzar más en el país, ¿verdad? Siempre y cuando sean alcaldes que quieran trabajar y que sean honestos, ¿no? Porque también tenemos unas historias de unos alcaldes que... Mi tatarabuelo fue alcalde de Mercedes de Oriente, pero no sé mucho sobre mi abuelo. Me cuenta que fue un alcalde de ese pueblo fronterizo con El Salvador, pero no sé si fue en 1890, 1900. Sería interesante investigar eh, esas administraciones. Por lo general, las alcaldías dejan documentos, ¿no? Había que revisar la documentación de la época y ver las actas, las firmas, quiénes eran los regidores, qué proyectos se realizaron. Eh, Sería interesante revisarlas. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, entonces nos miraríamos el próximo jueves para hablar un poquito sobre la historia de Honduras. Quiero agradecer, antes de despedirme, quiero hacer un comentario sobre parte de un video que subí. Es un documental de Doris Stone de 1950 que veo que me comenta mucho la gente, ¿verdad? Eh, con ustedes ya he abordado el concepto de anacronismo en historia, ¿verdad? Usted no puede juzgar el pasado con estándares del presente, eso es un error gravísimo. Por eso cuando uno lee un libro o cuando uno mira un video o cuando mira un documental, lo primero que ve es la fecha y el contexto. Entonces, Linda Newson o el narrador de ese video utiliza el término indios. Y en TikTok hay cualquier cantidad de corrección, que no son indios y que no son indios, y que los indios son de la India y que eso. Esa era la terminología de la época, igual si usted va a la época colonial, ¿verdad? Esa era la terminología, o decían o los naturales o los indios, ¿verdad? O indios de repartimiento utilizaban la terminología. Entonces hay que entender esa conceptualización para que no se pierdan, ¿verdad? Y no empecemos a estar juzgando, porque ese es un documental de 1950, o sea, hace 70 años aproximadamente, o 73 años. Esa era la terminología que se utilizaba en la época, ahora ya no se utiliza. Igual, mañana voy a subir otra parte de ese documental sobre los caribes, ¿verdad? O los negros caribes que le llaman ellos, que nosotros ya no los conocemos como caribes, nosotros los conocemos como garífonas, ¿verdad? Pero en 1950 se las llamaba caribes, en el siglo XIX se las llamaba caribes, en el siglo XVIII se las llamaba caribes. En la documentación del siglo XVIII, cuando llegan en 1797, no hablan de terminología de garífonas, hablan caribes, pero nosotros actualmente los conocemos como caribes. Los términos, los conceptos cambian con el tiempo. Y si usted es profesor de ciencia social o usted es una persona que se dedica a esa área, debe tener mucho cuidado cuando aborda ese tipo de temáticas. La hizo la Universidad de Pensilvania a cargo de John Henderson. Gracias, amigo. Voy a buscar esa información para leerme ese artículo. Me he contado mi abuelo que tenía un descendiente que fue general, que peleó a la par de Francisco Morazán, el nombre general Saravia. Me suena ese nombre. Puede ser todos esos municipios que están fronterizos con el sur, con El Salvador. Hay muchos morazanistas, ¿verdad? La Esperanza, eh,
Aguanqueterique, Raitoca, todos estos municipios tienen una influencia salvadoreña bastante fuerte, ¿verdad? Y de ahí eran los soldados valientes de Francisco Morazán, ¿verdad? Eh, Eso es el famoso ejército morazanista, era de esas regiones de ahí. Así que usted no se sienta ahuevado, como diríamos vulgarmente, ¿verdad? Si es de Texigua, si es de Raitoca, si es de Lubarén, si es de Curarén, si es de Aguanqueterique, perdón. Eh, de ahí son los originarios los, los, los soldados de Morazán. ¿Qué sabe usted de la batalla de Namasihue? Voy a publicar, amigo, voy a publicarles una foto. Estoy queriendo hacer un video, pero eso cuesta estar haciendo esos videos. Voy a subir una foto del mausoleo donde están los generales que murieron en la batalla de Namasihue. La batalla de Namasihue es tan importante no solamente para Honduras, sino que para Centroamérica y quizás para la historia militar de Centroamérica o de Latinoamérica. Es la primera vez en la historia que utilizaban ametralladoras, por ejemplo, o ametralladoras en un combate. Fue de las carnicerías más grandes que se realizaron en Centroamérica, ¿verdad? Se puede notar claramente el auge del ejército nicaragüense, ¿verdad? Que prácticamente vence al ejército de El Salvador junto con el ejército o parte del ejército de Honduras de Manuel Bonilla, ¿verdad? Como el avance liberal de la época de Roca a Bonilla, ¿verdad? Y colocan a otro presidente en Honduras. Aparte que esa batalla de las más sangrientas fue una de las batallas que fue como un parteaguas en Centroamérica, porque después de ahí se firman algunos eventos importantes como la creación de una Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Se demarcan las fronteras de forma definitiva con algunos países, ¿verdad? Porque antes no existía eso. La intromisión estadounidense se ve clarita, ¿verdad? En ese sentido. Y pues obviamente nosotros poniendo nuestros muertos, ¿verdad? Y la humillación militar de tener el ejército de Nicaragua en Tegucigalpa, creo que fueron 29 días o 19 días, no me recuerdo. De ahí obviamente ellos se retiraron de la ciudad de Tegucigalpa. Así que si creen que Tegucigalpa no ha sido invadida por ejércitos extranjeros, sí lo ha sido. Al igual que Honduras también ha invadido otros países, ¿verdad? No nos quedamos atrás. La batalla de Namasihue es importantísima, amigo. Lástima que en Honduras la historia militar no se le da tanta importancia. Carlos dice, ¿qué tal, Daniel? ¿Es un mito o es en serio que Morazán era delincuente? Había que ver cuál es la terminología de delincuente. Si era porque era mujeriego y andaba de mujer en mujer, eso sí está documentado y tenía un montón de hijos, ¿verdad? Pero que andaba asaltando gente, eso no es tan cierto. Él realizaba sus batallas, bueno, y obviamente en el lugar donde iba lo odiaban. Saludos, Javier, mucho gusto. Gracias, Víctor, gracias por escucharme. Yo también ya me estoy retirando, solo quería saludar a mi amigo que está en Houston. Que se me olvide el nombre. En Ohio está, Elvis. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Siempre me despido saludando a nuestros amigos que están fuera de nuestras fronteras. Señor profesor, cuando yo sea presidente, lectura será número 1. Ay, amigo. Dios lo ayude. Siempre me despido saludando a nuestros amigos que están fuera del país. Mi abuelo peleó en las guerras intestinas, me acabo de unir. Gracias, Ilan. Ilan Flores, ¿en cuál de todas? ¿En la de 1919, en la de 1924, en la del 32? Las personas de apellido Morazán son parientes del general Morazán a pesar de que solo tuvo una hija y no se debe
donde están los actuales descendientes. Morazán tuvo un montón de hijos, amigos. La única hija legítima es Adelita, ¿verdad? Ella pierde el apellido porque se casa con un señor de la ciudad de La Esperanza, de apellido Ulloa. Los descendientes de Morazán, por la rama legítima de Adelita, son los de apellido Ulloa, porque se pierde el apellido Morazán. La hija legítima, ¿verdad? Pero de ahí el amigo en cada pueblo que iba tenía hijos, ¿verdad? Ahí está Francisco, por ejemplo. No me recuerdo los descendientes en Nicaragua está lleno de descendientes de Morazán. En Costa Rica hay cualquier cantidad de descendientes. En El Salvador, por supuesto. La semana pasada hicimos un Twitter espacio en la red social de Twitter y nos comentaba una persona que se encarga de la parte del mausoleo de Francisco Morazán en el cementerio de Morazán, en el cementerio de los Ilustres en el San Salvador, que se quería trasladar el cadáver de Morazán del cementerio a una base. Hay un museo militar que tienen ellos ahí, donde están los restos de todos estos personajes salvadoreños, ¿verdad? Y parece que uno de los descendientes de Morazán del Salvador no permitió, ¿verdad? Entonces ahí están los descendientes, ahí están en todos lados. Vivió entre 1890 y 1954. Qué interesante. En el Valle de Sula, tengo que preguntar, creo que fue en Choloma. Sí, hay que investigarse si fue en cuál de las dos, ¿verdad? Porque la invasión en la guerra de 1919, San Pedro Sula fue invadido. En la de 1924 fue invadido, ¿verdad? En el siglo XIX cuando en el conflicto de los liberales y conservadores de Costa Rica mandaron un ejército, ¿verdad? También invadieron San Pedro Sula, saquearon la ciudad y el ejército de Honduras los derrotó en Chamelecón. Chamelecón es una ciudad muy importante desde la época prehispánica, ¿verdad? Lástima que actualmente solo se menciona por lo de la delincuencia y las maras y todo eso, pero Chamelecón tiene una historia riquísima. Con ustedes creo que he compartido un documento de 1536, ¿verdad? Cuando se da el repartimiento de San Pedro Sula, ahí aparece ya la ciudad de Choloma. Es un asentamiento importantísimo. Había que investigar, amigo, cuál de todos los conflictos armados eh, participó su abuelo. Le iba a comentar unos machos, las tropas del general Carías, que era su amigo. Sí, hay muchos de nuestros abuelos participaron en las tropas de Carías, ¿verdad? Puede que sea en la de 1924, porque la de 24 ya Carías tenía su rama fuerte, ¿verdad? En 1919 todavía no, pero ya eh, en la del 24 ya Carías. Acuérdense que la fracción de la guerra civil del 24 estaba Tiburcio Carías Andino, estaba el general Ferrera y el general Vicente Tosta. Por cierto, voy a hacer un post. Alguien me pidió haciendo un post de esta actriz que salió en esas películas que se visten de rosado. ¿Cómo es que se llama esa película que salió? Yo soy muy malo para ver películas, man. Pero que es de origen hondureño ella. Apellido Ferrera, América Ferrera se llama ella. Entonces voy a hacer una publicación para explicar el origen de ellos, porque ellos son de Intibucá, y veamos cómo su abuelo, su bisabuelo, fue uno de los generales que estuvo en la guerra civil de 1924, el famoso Gregorio Ferrera, ¿verdad? Creo que les he publicado imágenes de este señor, ¿verdad? Para que vean los descendientes de ellos. Alguien en Twitter me pidió esa información, ¿verdad? Porque es una actriz bastante famosa e importante y está en constante haciendo películas, ¿verdad? Y ella es de origen lenca, pues. O sea, se les puede ver sus fracciones. Así que voy a hacer un post, voy a hacer una publicación aquí en Facebook para hablar un poquito sobre la historia de ella. Ah, ok, excelente. Bueno, si no hay más preguntas, yo hablo mucho, los puedo aburrir mucho. Cualquier cosa ahí me escriben, ¿verdad? Ahí estamos ahí. Muchísimas gracias a todos por verme siempre. Estoy pendiente de hacer un en vivo en el cementerio general. Si alguien se me quiere unir, nos vamos a ir un día. Yo les voy a anunciar, voy a hacer unos en vivos ahí en Facebook
para que veamos las tumbas de estos personajes y hagamos un recorrido por todo el cementerio general. Hay un cambio de administración, ahora está limpio, hay seguridad eh, y pues vámonos porque esos son nuestros sitios, ¿verdad? Y las personas que están fuera del país sí ameritan que, bueno, no es que ameritan, sino que la única forma que pueden hacerlo es a través de estos envíos, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer por Facebook porque, para que lo veamos todo, ¿verdad? Gracias amigos, gracias a todos, les agradezco mucho. Siempre los jueves a las 7:30 de la noche hablamos de un tema de historia. La próxima sí hablamos sobre los masones, me interesa que hablemos de esa temática, ¿verdad? Buenas noches a todos y muchísimas gracias.